Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es darle la importancia a la organización sindical y la organización social. Las grandes conquistas sociales en el mundo y en Honduras han sido producto de la lucha, ¿no? Igual que casi todos los derechos humanos. En general, el sindicalismo, no solo en Honduras, sino que en Latinoamérica y casi en el mundo, vive un momento de bastante debilitamiento, de crisis también y de pérdida de protagonismo. La pregunta es ¿por qué? Este por qué tiene varias aristas, por lo menos podríamos enumerar 3 aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con cambios en el mundo capitalista del trabajo. Todo esto que escuchamos como tercerización, trabajo por hora, flexibilización, retorno de algo que era casi del esclavismo, del feudalismo, como trabajo en casa, etcétera, etcétera. Todo esto ha destruido la posibilidad de la organización sindical. Entonces la capacidad de afiliación y de construcción de sindicatos también ha sido limitada, destruida o reducida. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de la pérdida de la tasa de afiliación. En Honduras apenas un 6-7% de los trabajadores pertenecen a alguna organización sindical del 100%. Usted está hablando de una población bastante reducida que está realmente sindicalizada. Entonces, el primer elemento es eso, tiene que ver con los cambios del mismo sistema capitalista. El segundo tiene que ver efectivamente con la capacidad de pérdida de referentes ideológicos, programáticos y de cooptación a veces de empresas privadas, a veces cooptación del Estado, a veces cooptación de los partidos. Por lo tanto, los líderes y los principales militantes de los sindicatos han perdido la confianza también y la representación genuina de la gran cantidad de trabajadores. Eso ha afectado, pero queda una franja importante que sí reivindica los derechos. Y el tercer elemento tiene que ver con el desmontaje del Estado. En la medida que el Estado privatiza, en la medida que el Estado coloca a ministerios como el Trabajo Social a una segunda y tercera categoría, ese mismo Ministerio de Trabajo que en otros países garantiza el derecho a la organización, en Honduras se presta mucho para evitar la organización sindical, como es el caso que hay suficientes evidencias de las trabajadoras básicamente, pero también los trabajadores de la maquila, donde ha hecho varios intentos de organización sindical, pero los mismos supervisores del Ministerio del Trabajo y funcionarios se prestan para elaborar las famosas listas negras, donde se estigmatiza, criminaliza a los que intentan organizar sindicatos para que estos ya no lo hagan y no les den trabajo en otras empresas de la maquila. Hoy estamos viendo una de las quejas de los trabajadores que participan en las movilizaciones, en las diferentes movilizaciones que se van a nivel nacional, es sobre que se sienten traicionados por esa dirigencia obrera. ¿Usted cree que tienen razón si usted analiza el contexto actual? Digamos que en el fondo lo que reclaman es correcto y yo creo que en el fondo, más que una traición como tal, lo que son estos fenómenos que le explicaba yo, donde hay una separación muy grande entre la dirigencia y la base, porque preguntémonos en Honduras, donde más o menos casi más de la mitad, creo yo, vive de la economía informal. Son trabajadores, pero ¿quién representa a estos trabajadores? Entonces, los sindicatos no se renovaron ante los cambios del contexto y ante los cambios del país y no han podido conformar una plataforma programática de organización sindical y de fortalecimiento de la organización obrera. Entonces, de alguna manera también han entrado a una especie de comodismo o más que todo de conformismo y de comodidad de permanecer como burocracias sindicales que participan muchas veces todavía de algunos elementos, instituciones del Estado, como el Consejo de Economía, como negociar el salario mínimo, como en la directiva del Seguro Social, como en los institutos de jubilación, pero ahí realmente les ha faltado cumplir su papel y muchas veces se han plegado al Estado. Entonces es una pequeña casta a veces sindical, burocrática, que se ha desconectado mucho. Pero es muy complejo el fenómeno y tiene que ver
con varios de las aristas que les decía. Por eso hoy lo que tiene usted es que si se pregunta quiénes son los grandes luchadores de los principales temas en Honduras contra la corrupción, contra el golpe de Estado, contra el fraude electoral, etcétera, no son los sindicatos, no son los trabajadores organizados, son ciudadanos que asisten a esas movilizaciones casi de manera individual, constituyendo una especie de multitud, pero con muy poca organización y con muy poca solidez de planteamientos y de propuestas y de organización y de definición ideológica. ¿Serán parte de la corrupción los líderes sindicales, algunos líderes sindicales, tomando en cuenta el descalabro del Seguro Social? Se dijo en su momento que ellos como miembros de la Junta Directiva habían sido cómplices de esto, se cerró la empresa nacional de energía eléctrica, el Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillado SANAA, también pasa por otro proceso, la empresa hondureña de telecomunicaciones, y pareciera que hay parsimonia dentro de estos sindicatos. Mire, hay dos elementos. Uno de ellos es que yo creo que más que ser los responsables de esa corrupción, yo creo que les ha faltado más beligerancia ante esos hechos de corrupción. Entonces han sido permisivos. ¿Cómo es posible que el sindicato, estando adentro en la directiva del Seguro Social, no haya sido el primero en denunciar la corrupción, sino que hayan tenido que ser los medios de comunicación